Estamos de regreso ya en el búnker para seguir analizando el lado oculto de la política. Gilberto, pues tenemos en la línea a Héctor Zuno. Héctor Zuno, que él es uno de las personas que encargadas en un despacho de Monterrey que se llama Consultoría de Comunicación Política de Monterrey. Hicieron encuestas en varios estados, entre ellos Sonora, y es electoral. Héctor, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Martín? Buenos días, Gilberto. Buenos días. ¿Cómo está todo el auditorio? Un saludo para todos. Muchas gracias. Oye, Héctor, ¿qué los motivó a hacer este tipo de encuestas? Tengo entendido que también en Nuevo León y no sé qué otros estados, supongo que están cubriendo los estados que tendrán elecciones de gobernador el próximo año. Sí, es correcto, Martín. Hemos estado haciendo un levantamiento de encuestas de todos los estados que tienen elecciones de aquí al 2021. Sí. La intención de nosotros como casa encuestadora es mensualmente estar haciendo públicos los resultados que se tengan en esta primera etapa, dado que falta mucho en el tiempo en cuestión de aspirantes al interior de cada partido. Ahorita platicaremos más a fondo el tema Sonora, pero efectivamente, es decir, por partido político, quiénes son los que aspiran a la gubernatura y quienes están más fuertes que podrían ser considerados por sus partidos políticos. Sí, yo veo que es una encuesta bastante completa. A ver, primero voy a hablar de la metodología. Dice que son 1,000 encuestas telefónicas que las hicieron el pasado fin de semana, el 29 de febrero y el 1 de marzo, que fue una selección aleatoria. Primero, ¿es telefónica? ¿Fue a celulares o a teléfonos fijos? Se realiza a ambas. Es una metodología híbrida en donde se eligen. Primero que nada se distribuye la muestra de forma representativa en todos los municipios para poder tener una representación y posteriormente también se realizan unas cuantas encuestas en celular, otras en teléfono fijo y buscamos que la cuota de representación de los segmentos de hombres, mujeres y edades esté de acuerdo a cómo está la distribución poblacional en el estado, con el objetivo de tener más certeza del resultado. Y están hablando de un margen de error de más o menos 3.1%. Correcto, ese sería el margen de error. Ok, eso significa, a ver, primero hizo una pregunta sobre simpatizantes de los partidos, ¿con qué partidos simpatizan? Y es interesante que encontrar que Morena sale adelante con 30.76 de simpatizantes. No significa esto que van a votar por Morena, pero que es su top of mind. ¿Eso sería? Es correcto, sí. En el momento en el que se pregunta a una persona con qué partido simpatizas, como bien lo comentas, es, bueno, puedes simpatizar con el PAN, pero a lo mejor el candidato del PAN que pongan no te termina de convencer y aunque tú seas un simpatizante del PAN, terminas votando por otra opción política. Sí, es lo mismo con el tema de Morena. Es decir, si Morena pone un buen candidato que logra hacer que los simpatizantes ya actuales coincidan, pues va a ser una candidatura muy fuerte la de Morena porque, como bien dices, su piso de simpatía ya está en 1 de cada 3 sonorenses. Ahora, hay una cosa interesante, Héctor. Mira, el 30.76 de Morena, no hay encuesta previa de ustedes ni otras, pero si hablamos de un 30.76, es una baja bastante fuerte con referencia a la elección pasada, porque la elección pasada López Obrador tuvo en Sonora, anduvo en el 50%. O sea, ha perdido 20 puntos de simpatías en un año y medio. Sería tienes toda la razón. Eso sería, o sea, el número, el PRI aparece en segundo lugar con 14.96, que con el margen de error se podría ir a 18 o podría bajar a 11.9. ¿Sí? Es correcto, sí, es correcto, así como lo comentas. El PAN tiene 10.42. Con el margen de error podría superar ligeramente al PRI, pero bueno, pero es una diferencia de 4.5 puntos entre cada uno. Movimiento Ciudadano me llama la atención, 5.21. Como simpatía de partido, sí. Como simpatía de partido. Muchas veces lo hemos visto también en otros estados, dado que es un partido, no podría decir nuevo, pero sí a comparación del PAN o del PRI, todavía no logra tener una base de seguidores fieles. Si te das cuenta, en otros estados, Movimiento Ciudadano depende de figuras públicas como Enrique Alfaro, Samuel García en Nuevo León. Es decir, todavía depende mucho del actor político para levantar sus números. Y que a diferencia de Nuevo León y Jalisco, en Sonora no ha tenido grandes triunfos, entonces es muy alto, creo, el 5.21 que tiene Movimiento Ciudadano. Es correcto, sí, nada despreciable.
aquí hay otra cosa interesante, la figura del independiente. Ustedes preguntaron, Morena, PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, Verde e Independiente, o el Independiente surgió de manera espontánea, orgánica. No, sí lo preguntamos, es decir, en el momento en que damos las opciones como partidos políticos, les preguntamos también que si no coinciden con ningún partido, si lo harían por un candidato independiente. Y de esa forma, efectivamente, sale que 5% de los ciudadanos son, digamos, que votarían por un candidato independiente. Héctor, me llama la atención, el Verde, pues sabemos que siempre ha sido un partido satélite que depende de las coaliciones que hace con el PRI o con el PAN, o en este caso la que va a ser en el 21 con Morena. Pero me llama la atención el punto 84 del PT, un partido que ha presumido mucho ser un fuerte aliado de Morena en la elección pasada y que será un fuerte aliado de Morena en la próxima del 21, pero el punto 84 está bastante bajo para lo que el partido podría representar en sí. Y te complemento aquí, Héctor, me llama la atención a mí que entre el Verde y el PT no llegan ni a la mitad de las preferencias que tiene un independiente, o sea, un sin cara. ¿Sí? Sí. Duplica las preferencias de dos partidos establecidos como el Verde y el PT. Sí, es correcto. De hecho, por ejemplo, estos números son calculados tomando en cuenta que todavía hay un 31% de personas que dicen no simpatizar con ningún partido político. Que es el dato más fuerte. Es el dato más fuerte, o sea... Que son más los que no simpatizan que los que sí. Que los que simpatizan, exactamente. Supera el no simpatizantes al partido que tiene más simpatizantes. Entonces es algo interesante también. Sí. Oye, Héctor, en la experiencia que tú tienes en estas encuestas, ¿es normal que en apenas un año el bono democrático de Morena esté tan a la baja? No, de hecho, en el momento en el que empezamos, nosotros también vamos a hacer pública en los próximos días nuestra encuesta de aprobación del presidente López Obrador. Ha caído mucho más rápido de lo que se pensaba y sobre todo fue en el mes de febrero. Como ustedes sabrán, todas las encuestas coincidieron en que tuvo una baja, algunos de entre 10 y 15 puntos en un solo mes. Y mucho de la implicación fue el mal manejo mediático del tema del 9 de marzo, el tema de la mujer. Sí. Pero sí le está afectando muchísimo, es decir, a nivel estatal, porque hace 2 meses nosotros como encuestadores veíamos a Morena muy complicado, era el rival a vencer, pero hoy vemos a Morena que va a competir al igual que el PAN o del PRI, por lo mismo, porque vemos que López Obrador, que era la fuerza de Morena, va cayendo paulatinamente y por ende, pues esas personas encuentran refugio a veces en el ninguno, pero esa gente va a ir a votar, nada más que todavía no saben por quién. Habrá que ir estudiando el ninguno para ver quién conquista el ninguno. Ajá. Ahora, cuando vamos a hablar de Morena, cuando ya pusieron ustedes nombres, ¿los nombres se los decían a la gente o le decían quién te gustaría candidato de Morena? Sí, les dábamos las opciones. Les daban las opciones. Y dieron como opciones Alfonso Durazo, Ana Guevara, Celia López y Jorge Tadei. Interesante que Durazo, Ana Guevara y Celia López están muy cerca, o sea, tomando en cuenta el margen de error, insisto, sí, están muy cerca ellos tres. De hecho, Célida está empatada técnicamente con Ana Gabriela Guevara, como dicen, si tomamos en cuenta que el margen de error es del 3%, sí. Sí, es muy interesante. O sea, Durazo sale con 16.5, Ana Guevara 11.53 y Célida 8.3. O sea, un empate técnico entre Célida y Ana Gabriela. Pero curioso, hablaríamos también de un empate técnico entre Ana Gabriela y Durazo. A lo mejor no le alcanzaría para llegar al 16 a Ana Gabriela, pero sí se quedaría muy cerca. Llegaría a 14.6 y Durazo podría bajar hasta 13. Sí, bueno, si lo vemos una sube y una baja. Exactamente, sí, en ese escenario fatalista, digamos, ¿no? Sí, de hecho muchas veces así nos pasa, que los políticos quieren ver así para sentir que están cerca, pero sí, vaya, al final del día el margen de error te permitiría entenderlo así. Lo que hacemos nosotros para ir teniendo más noción de quién va arriba, más que una encuesta, es un tracking, al momento de llevar un reporte mensual y siempre se repite el mismo resultado. El político puede estar mucho más seguro de que ese es el resultado que se va a presentar en la elección. Héctor, en esta en particular de Morena, Durazo, Ana Gabriela, Célida y que veo que se mete ya Jorge Tadei también, ¿tienen ustedes antecedente de qué tanto ha bajado la preferencia hacia Durazo y qué tanto ha subido la preferencia en otros perfiles como el de Ana Gabriela o la propia
alcaldesa de Hermosillo. Que no, de hecho es la primera encuesta que levantamos en Sonora y se tiene pensado levantar otra, creo que en un mes, un poco menos de un mes, pero sí, no, de hecho no hay antecedentes, es la primera que hacemos en Sonora. Entonces, hasta entonces, dentro de un mes podrá medirse si va a la baja uno y a la alza otro. Es correcto, sí, sí. Interesante, interesante esto. Gilberto, ¿estarás de acuerdo que rompe un mito? Porque nosotros pensamos que Durazo iba a salir 4-1 sobre todo, sí, sobre el segundo lugar. Sí, sin duda, Héctor, Martín, todo esto que sucede, todo el contexto político alrededor del presidente Andrés Manuel, alrededor de Morena, pues está afectando las aspiraciones de los candidatos locales, no únicamente en Sonora, me imagino que va a ser lo mismo en todos los estados. Así es, sí. Bueno, y luego pasamos al PRI, donde ahí no hay ninguna sorpresa. Sí. Ernesto Gándara, una amplia ventaja sobre los otros tres que ustedes midieron, que están más o menos en un empate, que sería Pedro Ángel Contreras, que tiene 5.68, Ernesto Pato de Lucas 4.86 y Miguel Pompa con 3.92. Ahí sí hablamos de un empate técnico seco en el segundo lugar, pero Ernesto Gándara una ventaja con 20.81, es muy alto. Sí, es muy alto, que de hecho eso sí ha sido repetitivo, ¿no? En todas las... Confirma la teoría, confirma lo que se habla en la opinión pública, ¿no? Héctor, ¿te parece a ti fuerte ese resultado? Sí, de hecho, como veía, es un hecho que el PRI tendría que, desde mi punto de vista, designarlo como él el candidato, porque por mucho les lleva mucha ventaja a los demás aspirantes. Tendría que pasar algo muy escandaloso para que no fuera él o que realmente el partido no tenga un interés de competir la elección y hacer algún acuerdo, porque todos los números indican que él definitivamente sería el candidato más fuerte. Hasta donde tengo conocimiento del tema de Sonora, creo que sería como la tercera o cuarta ocasión que ahora sí busca la tercera. Sé que en anteriores ocasiones no se le ha presentado. Entonces yo creo que ya sería su turno, por decirlo así. Y fíjate, en el caso del PAN, creo que el PAN está en serios problemas. Los números más bajos. Porque entre el ninguno y el no sabe, estamos hablando de 72.28. Entre esos dos, y solamente en las preferencias Antonio Cesarán 12.5, Kiko Murro 5.21 y se acabó. Entonces creo que el PAN tiene serios problemas, ¿no? Porque no tiene preferencia por ninguno la gente. Sí, y de hecho los números que presentan Héctor Astiazarán y el Kiko pues son los más bajos en comparación al resto de los partidos, ¿sí? Incluso más bajos que el propio Movimiento Ciudadano. Sí, de hecho, nosotros al momento cuando hacemos este tipo de levantamientos, de repente muchas veces me preguntan que por qué salen altos los ningunos. La razón de esto es porque cuando tú le preguntas a población abierta a una persona, oye, ¿por cuál de los siguientes candidatos a quién de las siguientes personas del PAN tú preferirías como candidato? Si tú no eres panista y eres priista o de Morena, por más que te quiera preguntar y exigir que me des tu respuesta, te vas a ir al ninguno. Pero es un indicador muy claro, porque si sale un 58% de ninguno y a lo mejor en otro salen un 44%, quiere decir que menos gente va a votar por el PAN. Digamos que es un proxy. Antes de hacer careos, ya te puedes ir imaginando que tu universo para crecer es mucho menor que tienen otros partidos, como viene, por ejemplo, el PRI, el ninguno sale en 44 y en el PAN sale 58. Eso habla de que es más, digamos que es más posible que el PRI le vaya mejor al día de hoy que al PAN. Habría que medirlo en careos para ver para ver si eso es cierto. Dijiste una cosa interesante aquí, Héctor, que es al día de hoy. O sea, esto es una foto del pasado fin de semana. ¿Sí? Es correcto. Punto. Sí. No es algo que digan, así van a estar en el julio del 2021, sino que es algo al día de hoy. Y cerramos con Movimiento Ciudadano, donde también nos sorprende. Ahí hablaríamos de empate técnico también, pero María Dolores del Río por arriba de Ricardo Burs, que Ricardo Burs se ha dedicado a hacer campaña fuerte desde hace 3 meses. Anda en campaña abierta. María Dolores no, María Dolores está como legisladora y sin embargo hablamos de empate técnico, pero con ella arriba. Es correcto, es ligera ventaja, pero también podría verse casi como un empate técnico, sin embargo, con una pequeña ligera ventaja a María Dolores del Río. Y efectivamente Movimiento Ciudadano sorprende porque, como veíamos, o sea, el 5% tiene de simpatías, pero ya al momento de población abierta, entre el 16 y el 13 es un 29% de personas sí te pueden responder esa pregunta. Que tienen claro, Sí, no es un indicador que tiene el 29% de las preferencias de movimiento, pero ya te habla de que por lo menos tiene más porcentaje de respuestas que el PAN. Sí, está mejor posicionado. Ahora, es correcto.
Una cosa muy interesante también, que el 14.96 dijo que tiene simpatía por el PRI, y a la hora que preguntan nombres, Ernesto Gándara sale muy arriba, con 20.81, sale arriba de ese número, es un indicador fuerte para el PRI. Y en Morena, el 30.76, pero se reparte entre los tres principales. Sí, de hecho, si sumamos, por ejemplo, los números de Durazo, Ana Gabriela, Célida y Jorge, probablemente lleguen a un 35-36%. Ajá. Pero vaya, porque estamos sumando a todos. Sí. Y realmente sabemos que muchos de esas personas que no, vaya, de las simpatizantes, por ejemplo, a lo mejor de Jorge Tadei o de Ana Gabriela, si no logran la candidatura, no necesariamente se irían a Morena, pero hay una probabilidad mayor. Entonces, sí es correcto. O sea, el planteamiento de que Ernesto el Borrego Gándara le suma al PRI es correcto. Sí le suma más al PRI. Definitivamente, salió por encima del partido. Creo que es el dato más fuerte que tiene esta encuesta. Yo me quedaría con que Ernesto Gándara está por encima del PRI, que Morena tiene tres candidatos que a la gente los ve más o menos parejos, no tiene que se haya disparado, y que el PAN está en serios problemas porque el 71% dice que por ninguno o simplemente no sabe, y es un problema serio ese para ellos. Es correcto, sí. De hecho, yo 81. creo, desde mi punto de vista, se tendría que hacer algo al interior del partido para buscar nuevos actores. Hay otros estados que han empezado a vislumbrar también llamar a gente de la iniciativa privada para recuperar la confianza de la ciudadanía. No deberíamos descartar un escenario así en Sonora. Pues sí, pues. Sí, de hecho lo está haciendo el PRI ya con el proceso de reafiliación y afiliación que inició. Pues ya empezaron con eso, sí. Pues Héctor, muy interesante, números muy interesantes, muchas gracias. Esperaremos la siguiente encuesta y nos gustaría mucho ver esta que hicieron de calificación del presidente para ver cómo le va en Sonora a López Obrador. Claro que sí, se las comparto y pues nuevamente muchas gracias por el espacio y estamos a la hora. No, muy interesante, gracias a ti. Gracias, Héctor. Ahí estamos en contacto. Hasta luego.